y lo vamos comentando. Compartimentos farmacocinéticos. En este caso, vamos a hablar de... Doctor, ¿te está pasando la pantalla o la diapositiva? No, esta sigue en la primera. No, sigue en la primera. Sí, mirá, ahí pasa la segunda. ¿Está? Seguimos en la primera. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve la primera. Sí, doctor. Entonces hablábamos de compartimentos farmacocinéticos. Los compartimentos farmacocinéticos no son regiones anatómicas, eso quiero que quede bien claro. Son espacios teóricos. No son regiones anatómicas. Es donde la droga va a estar en la misma concentración. Cada espacio significa que la concentración del fármaco es homogéneo. Existen muchos modelos, 3 modelos en realidad, el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. Fundamentalmente tenemos que saber el modelo bicompartimental, que es el central, líquido intravascular, líquido extracelular, y el periférico, que es el líquido intracelular. Existen compartimentos abiertos y compartimentos cerrados. Los compartimentos abiertos son cuando la droga puede pasar de un compartimento a otro compartimento. El cerrado, la droga no pasa a otro compartimento. Y algo que es muy importante es el concepto de vida media, que es el tiempo que tarda una sustancia en disminuir su concentración a la mitad. Es fundamental el concepto este, porque va a haber cinética de absorción y cinética de eliminación. ¿De acuerdo? Algo sobre compartimentos farmacocinéticos. Existen compartimentos acuosos y compartimentos no acuosos. ¿Se dan cuenta? Que hay, ya vamos a ver en otra imagen, cómo está dividido el agua en los compartimentos. Y desde el punto de vista cinético puede haber un compartimento central, el periférico superficial y el periférico profundo. Y tendremos entonces, como dijimos hace rato, 3 tipos de modelo de distribución. El monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Esto es mucha información. Traten de, o le sacan fotos, lo copian, como sea, para que después vayan ampliando la información ustedes de acuerdo a su bibliografía. Doctor, ¿Sí? no sé si soy el único, pero yo estoy en la diapositiva que dice curso preexamen. En la primera de todas. A ver, chicos, ustedes... Yo igual, doctor. También. Sí, está en la primera. Sí, yo igual, doctor. Uy, sonamos. Ahí. Todavía no. Sigue apareciendo la primera. A ver, espérame un poquito. Ahí. Ahí ya cambió. Ahí sí pasó. el índice. Ahí pasó. Sí. Perfecto. Bien. Entonces arranquemos de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de evaluar o de ver en estos minutos? Van a ser las cinéticas de absorción, distribución y eliminación, las interacciones farmacológicas, la curva dosis-respuesta, conceptos sobre barrera hematoencefálica y conceptos sobre fármacos y embarazo. ¿Va pasando bien, chicos? Sí, profe. Bien. Ahí estoy en el horno porque hay cosas que se superponen acá. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Esto es lo que le dije hace rato, que la cinética involucra el movimiento, que hay los compartimentos farmacocinéticos no son regiones anatómicas, son espacios teóricos. Es donde la droga
está en la misma concentración. Un espacio, un compartimento farmacocinético es donde el fármaco o la droga está en la misma concentración. El modelo bicompartimental es el que tienen que saber, que es el modelo bicompartimental es el central, y está dividido en central y periférico. El central es el líquido intravascular y el extracelular, y el periférico el intracelular. El compartimento abierto es cuando la droga puede pasar a otro compartimento, y el cerrado es cuando la droga no pasa a otro compartimento. Lógicamente que el cerrado es en investigación, es experimental. Este es el concepto que le decía que tienen que tener bien en claro, que es la vida media. El tiempo que tarda una sustancia en disminuir su concentración a la mitad. ¿Va bien ahí? Doctor, yo tengo una pregunta ahí. Diga. ¿Vida media es lo mismo que decir T medio? Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, Claro, o sea que el tiempo medio es lo mismo, ¿verdad? tal cual. Bien, gracias. ¿Ahí se pasó de diapositiva? No. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, entonces lo dejo ahí nomás. Hemos dicho que los espacios, los compartimentos farmacocinéticos pueden ser acuosos y compartimentos no acuosos. Desde el punto de vista cinético, entonces vamos a tener un compartimento central, un periférico superficial y un periférico profundo. Y así tendremos tres modelos de distribución: el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. Ustedes tienen que saber el bicompartimental. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. 60-65% del peso. Está dividido en extracelular y en intracelular. El intracelular entre el 35 y el 40% de ese 65, y el resto es extracelular, o un 5% en el volumen del plasma y un 20-25% en el volumen intersticial. Más o menos esto ya lo saben. Y aquí se arma el lío. ¿Alguien ha leído sobre cinéticas? Sí. ¿Y quién me lo quiere explicar antes de que yo comience a hablar? ¿La cinética o la farmacocinesis? No, esta diapositiva que están viendo, esta imagen que están viendo, cinética de orden 1 y cinética de orden 0. Y eso te habla de las cinéticas de eliminación de los fármacos. Bien. Se refiere a la velocidad con que se elimina el fármaco en función del tiempo y la concentración. Perfecto. Y que la eliminación es igual a la suma de la excreción y el metabolismo. Perfecto. También de que depende si son excretadas por secreción o filtración. Muy bien. Pero recuerden ustedes que la cinética puede ser de absorción también. Hay tres tipos de cinéticas que se estudian en esta parte de la farmacología: la cinética de absorción, la cinética de distribución y la cinética de eliminación. Bueno, vamos avanzando. Doc. Sí. Soy Angie, ¿cómo andas? Hola. Ahí, antes de que me escuche bien. ¿Angie? Sí, yo. Ah, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? No, le quería decir que si quiere hacer la pantalla más grande, ahí Sí. abajo puede apretar en el que allá bien abajito hay como una cosita ahí que es para que presente y se vea más grande. La copita, ¿esta? Sí, esa. Esa. Sí, esa. Sí, pero vos sabés que cuando la quiero pasar, yo por ejemplo ahí la paso, pero no se ve que la pasé. Ah, mire, bueno. Por eso es que, no sé, la verdad Igual, que... sí, igual se ve bien, así que no pasa nada. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Bien. Chicos, la diferencia es que vamos a hablar así genéricos primero. Genérico. Hay dos tipos de cinética, fundamentalmente. La cinética de orden 1 y la cinética de orden 0. Esto
Yo no recuerdo que hayan preguntado en el examen, pero es importante saberlo. Como muchas cosas en fármaco que no se preguntan, pero sí sería bueno que ustedes lo tengan en claro. La cinética de orden 1, vamos a hablar de cinética de eliminación en este caso. La cinética de orden 1, la velocidad, voy a ir despacito para que ustedes lo agarren. La velocidad de eliminación es proporcional a la concentración de la droga. ¿Sí? O sea, si doy mucha droga, va a haber mucha eliminación. La vida media se va a mantener constante. Ahí te digo, si te doy mucha droga, la velocidad de eliminación es alta, porque depende de la concentración de la droga. Esta cinética no es saturable y también se le llama lineal. Por ejemplo, si ustedes tienen en el compartimento, hablamos del compartimento de la eliminación. Si ustedes tienen una droga en el compartimento que quieren eliminarla, 1000 microgramos, por ejemplo, y saben que la vida media de esa droga o de ese fármaco es de 2 horas, esos 1000 miligramos o microgramos, a las 2 horas vas a tener 500, a las 2 horas vas a tener 250, a las 2 horas vas a tener 125. ¿Qué significa? Que la vida media se va a mantener constante. Cada 2 horas va a existir la mitad del fármaco en esa concentración o en ese compartimento. Distinto va a ser la cinética de orden 0. La cinética de orden 0 dice la velocidad de eliminación es constante para cualquier concentración de la droga. La vida media no es constante, es variable. La velocidad de eliminación es siempre constante, no depende de la concentración de la droga. Esa es la diferencia. Es saturable y también se le dice no lineal a la cinética de orden 0. ¿Qué significa? Si yo tengo esos 1000 microgramos en ese compartimento y sé que la velocidad de eliminación de ese fármaco va a ser de 1000 microgramos o miligramos por hora, en 1000, en la primera hora voy a eliminar, va a haber una eliminación de 100, entonces van a quedar 900. Recuerden que para que la vida media, para llegar a la vida media del fármaco, necesito llegar a los 500, si tengo 1000 microgramos, gramos, miligramos, lo que sea. Si yo sé que la velocidad de eliminación de ese fármaco es de 100 por hora, en la primera hora voy a eliminar 100, van a quedar 900, en la segunda 800, en la tercera 700, en la cuarta 600 y en la quinta hora voy a llegar a la vida media. ¿Sí? Entonces, en la cinética de orden 0 depende de la velocidad de eliminación. Es decir, la velocidad de eliminación siempre va a ser una constante. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Alguna duda, lo que pregunta? A mí me costó un montón entenderlo esto, ¿no? Si ustedes lo entienden ahora es porque son súper. ¿Seguimos? Sí. Estos son los gráficos. El gráfico de la cinética de eliminación de orden 1 siempre va a ser lineal. Va a ser una recta. No se pasaba la diapo. Ay, perdón. No pasa nada. Cierto que tengo que estar así. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. El gráfico de la eliminación de orden 1 lineal es dosis independiente. No depende de la dosis, acuérdense. La vida media siempre va a ser constante. Entonces va a ser una recta. En cambio, esa es no saturable. La no lineal, la que depende de dosis, es saturable. Llega un momento en el que no se va a eliminar porque el sistema está saturado. ¿De acuerdo?
Sí. Pasamos a Doctor, ¿Sí? una consulta ahí respecto a la anterior diapositiva. Sí. En el libro hablaba de que estos fármacos con cinética no lineal decían de que a baja concentración se comportan como de orden 1 y que a alta concentración a orden 0. Tal cual. Y que por eso se le llama dosis dependiente. Eso Claro, no lo entendí porque muy es un bien. sistema En el gráfico. saturable. Es un sistema saturable. ¿Sí? Y Llega en un- el gráfico ¿Cómo? eso en el gráfico no lo logré entender muy bien. Claro, ustedes vean el orden 1, siempre va a ir la eliminación, porque este es un gráfico de cinética de eliminación, siempre va a ir eliminándose en forma constante. En cambio, en el no lineal, que depende de la dosis, llega un momento en el que en el sistema se va a saturar, ya no va a poder eliminar más. Por eso es que una es una línea recta y la otra es una parábola. ¿Sí? Perfecto, sí. Cualquier duda que tengan, me lo mandan por el celu, no hoy, por supuesto, pero, o si no, me van a ver el día jueves. Porque esto es difícil de entenderlo en cuanto a los gráficos. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que tengan, algunos de ustedes capaz que es la primera vez que lo ven. Así que sería bueno que tengan en cuenta eso, chicos. Vamos con la otra. Cinética de absorción. Cuantifica, eso es lo que habló Carlito ayer, cuantifica la entrada del fármaco en la circulación sistémica y engloba los procesos de liberación del fármaco en su forma farmacéutica, disolución, absorción propiamente dicha y eliminación presistémica. Pregunta de examen. Lo presistémico, ¿hasta dónde llega? Venas pulmonares. Perfecto, excelente. ¿Está claro? Sí. Buenísimo. ¿Qué estudia la cinética de absorción? Estudia la velocidad de absorción de la cantidad absorbida y los factores que la alteran. Vamos, paso de acá. ¿Qué es la velocidad de absorción? Es el número de moléculas que se absorben en la unidad de tiempo. Siempre va a haber una constante, que para la absorción es Ka y para la eliminación es Ke, que sería la probabilidad de absorción, en este caso, de un número de moléculas que se encuentran en solución en un lugar de absorción en un tiempo determinado. Hay muchos conceptos que lo he puesto como tal, para que lo tengan y así lo vayan digamos, desarrollando ustedes y comprendiéndolo. La semivida de absorción es el tiempo que tardan en reducirse la mitad del número de moléculas por absorberse. Lo más importante es que ahí vamos a tener definiciones asociadas. Y ahí la definición asociada, fundamentalmente, la fracción de absorción biodisponible. Es la fracción de la dosis administrada que llega a la circulación sistémica en forma inalterada. ¿De acuerdo? La cantidad absorbida es igual a la dosis administrada por la fracción de absorción disponible. Entonces, si ustedes han entendido, ¿me han entendido? Sí. Entonces le van a entender la pregunta. Si la vía de administración es intravascular, y teniendo en cuenta que la fracción de absorción biodisponible de la vía intravascular es 1, entonces, ¿cuál es la cantidad absorbida del fármaco? Bueno. ¿Cuál sería? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? 1. Sería la dosis 100%. administrada. La dosis administrada, perfecto. Excelente. ¿De acuerdo? ¿Le han entendido, chicos? Sí. Sí, profe.
Sí, yo sé, si me quieren insultar, insúltenme, pero no, yo sé que es el peor momento para pensar después de la comida y a la siesta. Pero bueno, no hay otra. Sigamos. Área bajo la curva. ¿Qué es lo importante del área bajo la curva para ustedes? A ver, ¿quién me contesta? Refleja la biodisponibilidad del fármaco. Perfecto. Excelente. ¿Y para qué me serviría el área bajo la curva? Ahí dice, ¿no? Para saber la cantidad de fármaco que se absorbe. Pero algo más experimental. Para saber si un fármaco es bioequivalente con otro, ¿puede ser? Exactamente, chicos. Ahí van hilando. Está bueno eso. Exactamente, lo que habló Rodrigo en la primera. Es una medida de la cantidad del fármaco que se encuentra en sangre en función al tiempo. ¿Sí? La curva representa la cantidad del fármaco que se absorbe en el cuerpo y se mide a través de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Facilita la evaluación y comparación de los perfiles de biodisponibilidad entre diferentes fármacos. Ténganlo bien en cuenta todas las frases que le pongo acá. El área bajo la curva se puede calcular a partir de la curva de concentración plasmática tiempo y se utiliza para evaluar la eficacia y seguridad del fármaco. Cuando le preguntan a ustedes cuál es la forma de evaluar la eficacia y seguridad de un fármaco, entonces ya saben la respuesta. Es el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ahora, para que te pregunten eso, te tenés que estar hundiendo con el Titanic. Porque realmente son preguntas como para que te tiran un salvavidas no sé, de plomo, de titanium. La curva es esta. Ustedes ya la han visto, la tienen clara, cuáles son las características de la curva, concentración máxima, T medio, lo que me decías, semivida, y la concentración mínima. ¿Alguna duda está? No, profe. No, tiene que haber un montón de dudas, chicos. Vamos a la cinética de distribución. Pasamos a otro tipo de cinética. En la cinética de distribución tenemos que encargarnos de aprender los compartimentos farmacocinéticos, que ya lo hablamos, el volumen aparente de distribución y los factores que alteran la distribución. ¿Sí? ¿Qué es el volumen aparente de distribución? Ustedes ya están por rendir, yo por eso le hago la pregunta antes de que hable. Para ustedes, ¿qué es el volumen de distribución? El volumen aparente de distribución. ¿Quién me lo explica? Es el volumen en el que tendría que haberse disuelto la dosis administrada para alcanzar la concentración plasmática observada. O sea, está perfecto. O sea, cuando tengo mi fármaco y mi fármaco ha llegado a está biodisponible, ¿para dónde puede ir el fármaco biodisponible? A ver, Tejidos a metabolizarse o a excretarse directamente. a los tejidos, a metabolizarse, O a realizar su acción. a realizar su Un acción. reservorio. Perfecto. Reservorio. Yo lo voy anotando. Reservorio. Digamos, a los tejidos. ¿Y qué tendrías que estudiar ahí cuando hablas de los tejidos? Porque puede pasar el fármaco. Ustedes recuerden que tienen que saber las características de las uniones a las proteínas. Estamos en el compartimento central, que es el primero que ingresa el fármaco al organismo. Y de ahí puede ir a la biofase, lógicamente. ¿Qué es la biofase? El sitio de acción del fármaco. El sitio de acción, donde hace su acción. Excelente. De ahí puede pasar a los tejidos. Hemos dicho, pasa a los tejidos. Ahí alguien
de sus compañeros dijo pasa a los tejidos perfectamente. ¿Y qué involucra? ¿Qué tenemos que estudiar ahí cuando pasa a los tejidos? El medio de mecanismo de transporte. Mecanismos de transporte, ¿qué más? La solubilidad del fármaco. Bueno, ¿qué otra cosa? La ionización del fármaco. Fundamentalmente las barreras. ¿Sí? Por eso, en distribución, ya sí o sí tenemos que saber las barreras, que hay un montón de barreras y solamente en la cátedra les pide algunas barreras. ¿Sí? También se va a metabolizar y va a tener una reabsorción, un reservorio. El caso, por ejemplo, la cloroquina te dice que tiene un volumen de distribución aparente de 115 litros. ¿Qué significa eso? La concentración que se observa en el plasma, uno calcula, digamos, que tendría que estar distribuido en ese volumen para observar eso. No es el volumen en que se debe diluir la dosis administrada para alcanzar hipotéticamente la concentración plasmática. Bien, ese es uno de los, eso está bien. Esa es una de las definiciones que hay para llegar a lo que es la concentración plasmática. Pero, ¿qué te significa eso? ¿Que el fármaco está solamente en el compartimento central? No, significa que tiene una amplia distribución en muchos tejidos. Exactamente. ¿Y qué significará si tiene una amplia distribución? Que va a ser Para poder atravesar varias barreras. Que va a atravesar varias barreras y lo más importante que va a haber un reservorio que se va a mantener. Y cuando vaya saliendo el fármaco del compartimento central, el del periférico va a volver al compartimento central. Y eso lo tengo que tener en claro, ¿para qué? Para el intervalo de interdosis. Exactamente, chicos. Perfecto. El volumen de distribución no es un volumen real, es un volumen aparente, eso ya lo sabemos. El volumen de distribución es la cantidad del fármaco sobre la concentración plasmática. El volumen aparente dependerá del volumen real, lógico, en el que se distribuye el fármaco, de su unión a las proteínas y de su unión a los tejidos. El volumen real depende de las características físico-químicas del fármaco, que condicionan su paso a través de las membranas y quedarán confinados al plasma, el espacio intersticial o el espacio intracelular. Del peso del individuo, no es lo mismo un flaquito como yo a un gordito como Rodrigo. ¿Sí? Bueno, en realidad es al revés, pero bueno. El tema es que voy a tener más grasa y en la grasa se puede acumular el fármaco que tenga un volumen de distribución amplio. ¿De acuerdo? También depende de la proporción de agua por kilogramo de peso. En el recién nacido, acuérdense que es mucho más líquido, tiene mucho más líquido que en el adulto, un 85% de líquido en el recién nacido y un 65% en el adulto. ¿De qué también va a depender? De la unión a las proteínas del plasma, aumenta la concentración plasmática total del fármaco y la unión a los tejidos producirá bajas concentraciones en el plasma. Todo eso que está puesto acá es lo que ustedes me dijeron. Está muy bien, está muy bien. Se ve que van bien. ¿Sigo? ¿Se ve que pasé? Sí, profe. Sí. Bien, hablemos de distribución, los factores que alteran la distribución. ¿Cuáles son los factores que alteran la distribución? Hay tres tipos de factores, los que alteran el volumen real, los que alteran la unión a las proteínas plasmáticas y los factores que alteran la unión a los tejidos. Los que alteran el volumen real pueden ser variaciones de peso, obesidad, edemas, derrames, insuficiencias cardíacas. Y los factores que alteran la unión a las proteínas plasmáticas pueden ser fisiológicas, en el recién nacido, en los ancianos, o patológicas, la hipoalbuminemia. Recuerden que hay recuerden que son títulos. Ustedes los van y los van a desarrollar. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca aumenta la cantidad de líquido. Entonces, hay alteraciones del compartimento acuoso, que hablábamos al comienzo. Hay compartimentos acuosos y compartimentos no acuosos. ¿Qué pasa con las variaciones de peso?
puede disminuir la cantidad de líquido, el volumen de líquido que hay en el organismo. Los edemas y los derrames van a concentrar líquidos en ciertos compartimentos, en ciertas zonas. Sigamos. Pasamos ahí a la cinética de eliminación. O sea, ya hablamos algo de cinética de absorción, hablamos de la cinética de distribución, y ahora pasemos a la cinética de eliminación, que era originalmente de lo que tenía que hablar. Es más o menos lo que venimos diciendo hasta ahora. Cuantifica la velocidad con la que los fármacos se eliminan en el organismo. Tiene una constante y la semivida de eliminación, cada fármaco. Y los tipos de cinéticas de eliminación, que ya más o menos ya lo hemos dicho. Bueno, esto es más de lo que hablamos. La constante de eliminación indica la probabilidad de que una molécula de un fármaco elimina el plasma globalmente. Ahí está la constante de eliminación, que es la cantidad del fármaco eliminado en la unidad de tiempo sobre la cantidad total del fármaco en el organismo. Y la semivida de eliminación es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Más o menos es lo que habíamos dicho, y esta es lo que también ya lo vimos, que es los gráficos de la cinética de orden 0 y la cinética de orden 1. Con el cuadrito que les puse al comienzo, que es como el resumen de los tipos de cinética, ahí ya saben todo como para ir a rendir. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cinética de orden 0, que es dosis dependiente, el etanol, y un ejemplo de la cinética de orden 1, la gentamicina. ¿Vamos bien, chicos, hasta ahí? Sí, Doc. ¿Seguro, no? Sí. Bueno. Pasamos a otro tema. Curva, dosis, respuestas o curva de concentración-efecto. Les pongo algo general acá al principio, que el efecto farmacológico o respuesta farmacológica como consecuencia de la interacción droga-receptor es susceptible a cuantificarse. Ahora ya estamos hablando de droga-receptor, estamos hablando de farmacodinamia. ¿De acuerdo? Generalmente las respuestas son graduales. Se presentan el gráfico en las ordenadas los efectos o las respuestas y en las abscisas la dosis, y si se presentan los logaritmos de la dosis, la curva adopta la curva sigmoidea. Recuerden que puede ser, hay dos tipos de curva, la aritmética y la logarítmica. Nosotros siempre trabajamos con la logarítmica, si no tendríamos que tener un pizarrón del tamaño de un camión Scania. Entonces, siempre vamos a trabajar con los logaritmos de las dosis. ¿Sí? Esta es la curva de dosis-respuesta. ¿Alguien me la puede describir? Hola. Chicos. Indica la relación entre la dosis administrada ¿Qué se han dormido? Tiene forma de citálica. Tiene la forma de decir. ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? Agustina. ¿Agustina? Sí. Bien. Decime, Agustina, de nuevo. Es la relación entre la dosis administrada y la respuesta que se obtiene del fármaco. Tiene forma de citálica. Excelente. Hacé de cuenta que estás rindiendo. Defenderlo al examen. Seguí. Hasta ahí llego. ¿Alguien más quiere aportar? También se puede medir la potencia del fármaco. Bueno, ¿qué es más importante? Esa es una pregunta que hago siempre. ¿Qué es más importante, la potencia o la eficacia? Y la eficacia terapéutica, bien, porque es para bien, lo que yo lo estoy medicando a mi paciente. Claro, ¿por qué? Porque la eficacia, si yo conozco la eficacia del fármaco, voy a saber hasta dónde llego.
¿Yo la puedo variar a la potencia? Y no, porque la potencia depende de la afinidad del fármaco y de la velocidad de eliminación. Claro, pero ¿puedo variarla? Ahora, yo siempre le hago este ejemplo. Viene un visitador médico y te dice, mira, vos estás recetando esta medicación, porque así te dicen, ¿no? Vos estás recetando esta medicación, que es una medicación A. Pero ahora ha salido la medicación B. La diferencia que hay de la medicación A con la medicación B, que la medicación B cuesta 3 veces más, pero es más potente que la medicación A. ¿Me sirve para algo eso? Y bueno, la medicación A va a usar menos dosis. Que sí, porque la potencia está dada por la dosis. O sea, la dosis necesaria para que requerimos del fármaco para que actúe y produzca un efecto. Así que bueno, sí. Excelente, está perfecto lo que ustedes contestan. Pero yo lo que necesito saber es la eficacia del fármaco. A la potencia la puedo hacer variar de acuerdo a la dosis. ¿Sí? Entonces, que me diga el visitador médico que me van a ofrecer un medicamento B que es mucho más potente y que, digamos, que es mucho más caro, no me sirve. Porque si yo quiero que el fármaco sea más potente, le aumento la dosis. Lógicamente, considerando los efectos adversos que puede generar el aumento de la dosis. Pero la potencia la manejo con la dosis. Lo más importante para mí es saber el grado de eficacia. ¿Cuál va a ser la eficacia? ¿Cuál es la eficacia máxima que tiene cada fármaco? O el fármaco, por al menos, que estoy indicando. ¿Entienden, chicos? Sí. Sí. Excelente. ¿Qué datos podemos obtener a partir de una curva dosis-respuesta? La concentración efectiva 50. La concentración efectiva 50 es lo que le llamamos potencia. Es la concentración de la droga con la que se obtiene el 50% de la respuesta. Si en lugar de concentración se habla de dosis, sería dosis efectiva 50. ¿De acuerdo? La altura máxima también es otro parámetro de la curva. Es el efecto respuesta máxima del sistema. La pendiente es la parte recta de la curva sigmoidea. Está comprendida entre la concentración efectiva 20 y la concentración efectiva 80. ¿Sí? La potencia se mide mediante la concentración efectiva 50. Cuanto mayor es la potencia, menor será la concentración efectiva 50. Depende de dos elementos. De la afinidad aparente, cuanto mayor sea la afinidad de la droga por el receptor, mayor será su potencia. Y de variables farmacocinéticas. Por ejemplo, al comparar dos fármacos, en cuanto a su eliminación, el que se elimina más rápido será menos potente. Todas estas cosas que las escribí es para que ustedes saquen fotos o lo vean y después vayan y lo definan y lo piensen y lo evalúen tranquilos. La eficacia o actividad intrínseca es la altura máxima alcanzada por la curva y corresponde a la máxima respuesta biológica. ¿De acuerdo? Y eso que puse ahí, y así tendremos no sé qué. Pero bueno. Entonces, si en la capilla ustedes les dan las curvas dosis-respuesta para que ustedes desarrollen, tienen que hablar de todos estos parámetros. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? No. Perfecto. ¿Con qué seguimos? Seguimos con interacciones. Y por ahí hablamos de interacciones farmacocinéticas y ahí hacemos el descanso, porque me han pedido que haga un descanso de un ratito. ¿Sí? Interacciones farmacológicas. Ya saben ustedes lo que es el concepto de interacciones farmacológicas. Tienen que haber dos fármacos. Pero recuerden que los fármacos
existen a grandes clasificaciones, las interacciones medicamento-medicamento, las interacciones medicamentos-alimentos, las interacciones medicamentos-medios de contraste, hay un montón de interacciones. Lo que se pide acá son las interacciones medicamentos-medicamento. ¿Sí? En esta relación existirá un fármaco interferido y otro que actúa como precipitante o desencadenante. Entonces, ya tenemos definidos los dos fármacos que van a interactuar. Pero a veces es bidireccional. Un interferido puede actuar sobre el precipitante y el precipitante sobre el interferido. Dentro de las interacciones fármaco-fármaco o medicamentos-medicamento, existen tres tipos de interacción: las físico-químicas o las farmacéuticas, las farmacodinámicas y las farmacocinéticas. Las farmacéuticas son incompatibilidades que impiden la mezcla de dos fármacos en la misma solución. Por ejemplo, si ustedes mezclan penicilina con gentamicina, se pierde la estabilidad, o sea, se hace ineficaz terapéuticamente la medicación. ¿De acuerdo? Ocurren en el exterior del organismo, o en la luz intestinal también, antes de su absorción. Ahí existe la interacción farmacodinámica, que son modificaciones en la respuesta al órgano efector, pueden ser realizadas en los receptores, en los procesos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando llega el ligando al receptor, lo tiene que activar al receptor, después aparecen procesos moleculares subsiguientes a la activación, y después, que son los segundos mensajeros y demás, y aparecen también las respuestas de los sistemas fisiológicos, que contrarrestan o contraponen cualquier función. Entonces, desde el punto de vista de interacciones farmacológicas, puede haber en relación a los receptores, en relación a los segundos mensajeros o en relación a la respuesta de los sistemas fisiológicos. Habitualmente nosotros hablamos de las interacciones farmacológicas a nivel de los receptores. Y después tenemos las interacciones farmacológicas a nivel farmacocinético, es decir, que modifican la absorción, la distribución y la eliminación del fármaco interferido. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Doctor, ¿cuál era el ejemplo que había dicho en las interacciones físico-químicas, que no se podía mezclar la gentamicina con algún beta-lactámico, con la penicilina, por ejemplo? Muchas veces, pero es inverosímil. O sea, si yo te digo, mira, va a mezclar, no sé, metoclopramida que es un antiemético, es para los vómitos, con iosina, que es un antiespasmódico. Primero que son medicamentos cuya acción se contrapone. Pero si ustedes cuando empiecen la rotación, yo soy también del mismo plan de ustedes, soy plan nuevo, pero de la base del plan nuevo. Yo era MD89 cuando empezó el plan nuevo. Y cuando ustedes yo cuando hice la rotación la hice en un hospital rural, lógico, el 7º año, y cuando ustedes ingresan al hospital rural con todo el bagaje de conocimiento teórico, etcétera, etcétera, se dan cuenta que ahí pasa lo que puede pasar. Entonces, en una época había muy poca jeringa, entonces mezclaban todos los fármacos en una sola jeringa para evitar gastar jeringa. ¿Sí? Esto que le estoy diciendo, que le estoy contando, que ustedes van a decir, no puede ser. Sí puede ser. Entonces, ustedes tienen que tener respuesta para todo. ¿Sí? Sigamos. ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Excelente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas?
Seguimos. Interacciones farmacocinéticas. Las interacciones farmacocinéticas, acuérdense de el resumen de la palabra, ADME, tiene que ver mucho con todo esto. Hay interacciones en la absorción, interacciones en la distribución, interacciones en el metabolismo, interacciones en la excreción. Si tuviéramos que hablar de interacciones farmacocinéticas, tendríamos que hablar 3 horas. Pero el asunto es que ustedes tienen que saber que cuando afecta la motilidad intestinal, puede haber una absorción, una interacción farmacológica cuando afecta la motilidad intestinal, cuando hay alteraciones de la flora intestinal, cuando hay alteraciones del pH gástrico, cuando hay alteraciones de proteínas transportadoras con repercusión en la absorción. Y recuerden que están hablando de 2 medicamentos. Cuando uno le hace alguna alteración de cualquier elemento de la absorción al otro. En cuanto a distribución, se producen en relación a la unión a las proteínas plasmáticas o en unión o en relación a la unión de los tejidos. Yo lo que les pido es que busquen ejemplos de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos puntos. Y en el metabolismo son las vías de metabolización dependientes del sistema, porque hay 2 tipos de vías de metabolización. La hepática, dependiente del sistema enzimático citocromo P450, y las que no son dependientes del citocromo, por ejemplo, la del sistema UGT, que ahí está la UDP, glucuronosiltransferasa, que me salió, y las dependientes del citocromo P450, que pueden ser por inducción o inhibición del mismo. Y en cuanto a excreción, vía renal o vía biliar, ya ayer hablaron de lo que es la excreción, y cómo puede haber interacciones en cuanto a la vía renal, que es lo que pueden preguntarle, por competición de la secreción tubular activa, por cambios del pH urinario, por cambios en el volumen de la diuresis. ¿De acuerdo? Y pasemos a las interacciones farmacodinámicas. Acá vamos a frenar un poquito porque las interacciones farmacodinámicas son un montón. Yo les puse después algunos ejemplos. Así que nos tomamos 10 minutitos, ¿qué le parece? Bueno, Doc. Bueno. Tómense un cafecito y tómense un vaso grande de agua para que hablen. ¿De acuerdo? Bueno. Esperamos entonces 10 minutos. Son 15:56. Nos encontramos a las 16:05.